Hola, esta es la segunda parte de la lección número 114 del curso de geometría. Bueno, en la primera parte de esta lección acabamos de ver que tal como un punto en una recta numérica está asociada con un único número real, el que le corresponda a ese punto en esa recta numérica, a un punto que está localizado en un plano cartesiano le corresponden dos valores, uno en lo que se conoce como el eje de X y uno como lo que se conoce como el eje de Y. Y esos dos números también son únicos, ¿ok? Por el análisis que hicimos. Y aquí tenemos este resumen, ¿verdad? Que dice, acabamos de ver que cualquier punto P, ese punto que hemos llamado aquí P, en un sistema, en un plano cartesiano, un plano que contenga un sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares, está relacionado con una pareja de valores que se representan de esta manera. Paréntesis, el primer valor, o el primer número con el que está relacionado ese punto P, en el eje de X, coma, y entonces el segundo valor, que es el número con el que está relacionado ese punto en el eje de Y, ¿verdad? Únicos, por el análisis que hicimos, ¿verdad? X sub 1, este primer componente de esa pareja de valores, llamado la coordenada X, porque se va a localizar en el eje de X, o abscisa del punto. Fíjense ese nombre, abscisa, que se escribe así, APS CISA. Este punto debe ir encima de la I. Y el otro valor, que es el Y sub 1, que se va a llamar la coordenada Y, porque se va a localizar en el eje de Y, u ordenada del punto. Según el primer valor se le llama la abscisa, al segundo valor se le llama la ordenada del punto, ¿verdad? A la pareja X sub 1 y Y sub 1, ¿verdad? Que contienen los dos valores que con los que está relacionado el punto que tengamos en el plano cartesiano, que dicho sea de paso, observe que es un elemento del conjunto que es el producto cartesiano de los reales con ellos mismos, ¿verdad? Recuerde que en álgebra elemental estudiamos una operación de conjunto que se llama el producto cartesiano, fíjese curiosamente, ¿verdad? Y decíamos que los elementos eran unas parejas ordenadas así, ¿verdad? ¿No? Pares ordenados así, ¿verdad? El primer valor escogido del primer conjunto y el segundo valor escogido del segundo conjunto. Usted puede repasar eso cuando estudiamos los elementos de la teoría de conjuntos en el álgebra elemental, ¿verdad? Así que fíjense, aquí aparece un par ordenado, ¿verdad? Que son elementos de un producto cartesiano específicamente, como este puede ser cualquier número real y este segundo componente puede ser también cualquier número real, pues son elementos del producto cartesiano de los reales con ellos mismos. Y se conocen a esa pareja de valores como las coordenadas del punto, ¿verdad? Al primero recuerda que se llama la coordenada X o abscisa del punto. Al segundo componente de esa pareja se le llama la coordenada Y u ordenada del punto. Y a la pareja en sí se le llaman las coordenadas del punto. Note que al punto que está en el origen, entonces, este punto que está aquí, donde coinciden tanto el 0 del eje de X como el 0 del eje de Y, ¿qué coordenadas tendrá? Pues precisamente tendrá las coordenadas 0, 0, porque ese punto que está ahí está relacionado con el 0 en el eje de X y también con el 0 en el eje de Y. ¿Ves? O sea que las coordenadas, ambas coordenadas para el origen son 0, el número 0, ¿verdad? 0, 0, esas son las coordenadas del origen. Un comentario que quiero hacer aquí antes de continuar es que fíjese, según ya yo sé que para yo localizar entonces puntos en una recta numérica necesito conocer un número y ese número será único relacionado con ese punto en la recta numérica, y para un punto en un plano cartesiano está asociado con dos números únicos, ¿verdad? Uno en el eje de X y uno en el eje de Y. Si tenemos un punto en el espacio, ese punto va a estar relacionado con tres valores, uno en el eje de X, uno en el eje de Y y uno en el eje de Z. Pero esa cuestión de puntos en el espacio no lo vamos a tocar en este curso, ¿verdad? Eso se estudia entonces en geometría analítica del espacio o sólida, ¿verdad? Y eso lo veremos en el curso de precálculo, pero no en el curso de geometría. En el curso de geometría nos va a limitar a buscar puntos en un plano cartesiano, no en el espacio, en un plano, ¿ok? Muy bien, bueno. Pues ahora observe que si yo llamo O al origen, o sea, ese punto en donde coinciden tanto el 0 del eje de X como el 0 del eje de Y, este es el número 0, ¿verdad? Pero le llamo la letra O, ahora al origen, por aquí debe ser el origen. Entonces, el cuadrilátero OQ
PR, este cuadrilátero que está aquí, fíjese que va a ser un rectángulo, ¿verdad? Porque fíjese que ya tengo aquí 3 ángulos rectos. Pues el cuarto tiene que ser también un ángulo recto. Así que es un rectángulo, un cuadrilátero donde los 4 ángulos son rectos, ¿verdad? Y por lo tanto, si es un rectángulo, es un paralelogramo, porque los rectángulos son paralelogramos cuyos ángulos son rectos, ¿verdad? Y si es un paralelogramo, entonces los lados opuestos de ese paralelogramo serán congruentes. Por lo tanto, la medida de OQ, la medida desde aquí hasta aquí, que recuerde que como vimos en el álgebra elemental, se busca buscando la resta, se determina buscando la resta de los números que están asociados a esos puntos, al punto O y al punto Q. Y fíjese que el que está asociado al punto Q es el número x sub 1, el que está asociado al punto O es el número 0, ¿verdad? Así que será el valor absoluto, porque será que se busca la distancia entre dos puntos en una recta numérica, el valor absoluto de la resta de los números que le corresponden a esos dos puntos, ¿verdad? El x sub 1, que es el número que le corresponde al Q, y el 0, que es el que le corresponde a O. Valor absoluto de x sub 1 menos 0, que será igual a el valor absoluto, y x sub 1 menos 0 es x sub 1. Valor absoluto de x sub 1. Mientras que OR, este segmento que está aquí, OR, medirá lo mismo que el lado opuesto, ¿verdad? Y dicho sea de paso, fíjese que OQ, este que está aquí, medía lo mismo que RP, este que está aquí, ¿verdad? Así que este lado, vamos a indicarlo, ¿verdad? Mide valor absoluto de x sub 1, y por ser lados opuestos de un paralelogramo, el lado opuesto también medía lo mismo, valor absoluto de x sub 1. Mientras que OR, este segmento que está aquí, ¿cuánto medirá? Pues el valor absoluto de la resta de los números que están asociados con el O y la R. El que está asociado con la R, fíjense que es el número y sub 1. Y a eso le tengo que restar el número que está relacionado con el O, que es el 0. O sea, que es el valor absoluto de y sub 1 menos 0, pero y sub 1 menos 0 es y sub 1. Así que es el valor absoluto de y sub 1. Eso es lo que mide este segmento, el OR, ¿verdad? El valor absoluto de y sub 1. Y por lo tanto, el lado opuesto también medirá valor absoluto de y sub 1. ¿Qué significa eso entonces? O sea, que el valor absoluto de la abscisa, me llevo aquí, el valor absoluto de la abscisa, me llevo aquí, el valor absoluto de la abscisa de ese punto, viene a ser la distancia desde el punto que tenemos hasta el eje de Y. El valor absoluto de la abscisa es la distancia hasta el eje de Y. Mientras que el valor absoluto de la ordenada, el valor absoluto de la ordenada, que es el segundo valor, recuerden, valor absoluto de la y sub 1 es la distancia desde el punto hasta el eje de X. ¿Okay? Bien, pues teniendo eso, claro, vamos a ver estos ejemplos en donde nos piden que localicemos los siguientes puntos en un sistema de coordenadas y que determinemos la distancia de ellos hasta los ejes de coordenadas. Así que vamos a continuar acá, recuerden copiarlo todo. Y dice así, ¿verdad? Y determine la distancia o las distancias de ellos, de esos puntos que vamos a localizar, hasta los ejes de coordenadas. O sea, hasta el eje de X y hasta el eje de Y. Bien. Fíjense que la instrucción es que localicemos esos puntos en un sistema de coordenadas. Pues yo voy a dibujar el sistema de coordenadas primero y después voy a indicarle cuáles son los puntos que aún hay la localizar en ese sistema de coordenadas. ¿Ok? Bien. Pues aquí tenemos el sistema de coordenadas en donde vamos a localizar los puntos que nos van a indicar. Este será el eje vertical, será el eje de y este eje horizontal será el eje de X, ¿verdad? Muy bien. Entonces recuerde que necesitamos marcar la escala numérica, la recta numérica en cada uno de esos ejes, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí yo marco este, ahora claro, aquí va a estar el 0, recuerde que en el origen va a estar el 0 tanto de esta recta numérica como de esta recta numérica, así que si yo tomo esta distancia como largo unitario, aquí va a estar el número 1, el número 2, el número 3
el número 4, ¿verdad? Más o menos lo he tratado de hacer. Aquí necesito un poco más de espacio, ¿verdad? Más distancia. Equidistantes unos a otros, ¿verdad? Y hacia la izquierda vamos a marcar el número negativo 1, ¿verdad? Que le corresponde a negativo 1. El que le corresponde a negativo 2. El que le corresponde a negativo 3. Y el que le corresponde a negativo 4, ¿verdad? Etcétera. En el eje de Y, vamos a marcar aquí el que le corresponde al número 1, el que le corresponde al número 2, el que le corresponde al número 3, etcétera, ¿verdad? Aquí el que le corresponde al número negativo 1, el que le corresponde al número negativo 2, el que le corresponde al número negativo 3, etcétera. Fíjese que la escala que yo usé en el eje de X es menor que la escala que usé en el eje de Y. No tienen que ser iguales las escalas. En la mayoría de los casos es muy conveniente que la escala en ambos sea la misma, en ambos ejes de coordenadas sea la misma. O sea que si yo tomo este largo como largo unitario en el eje de X, esa misma distancia es el largo unitario en el eje de Y. Pero aquí lo he querido hacer a propósito, así con escalas diferentes, porque, fíjense que aquí es más corta que la escala que estoy usando aquí, porque no tienen que ser iguales. Pero es muy conveniente en la inmensa mayoría de los casos tener la misma escala en ambos ejes. Algunas veces es conveniente lo contrario, ¿verdad? Bien, ahí tenemos nuestro sistema de coordenadas y los puntos que yo voy a localizar son los siguientes. ¿Ok? El primero es el punto, que voy a llamar A. El punto con esas coordenadas, 4, 1. Este primer valor es la abscisa U coordenada X. Este segundo valor es la ordenada o coordenada Y, ¿verdad? Bien, recuerden que este lo localizamos en el eje de X, ¿verdad? Así que, ¿cómo localizamos ese punto? Pues yo voy a localizar el número 4 en el eje de X, porque esta es la abscisa. El primer valor siempre se localiza en el eje de X. Vamos a buscar en el eje de X, el 4 está aquí, ¿verdad? Así que yo puedo pensar que yo camino hasta el 4. Y después tengo que localizar el 1 en el eje de Y, y el 1 está aquí, pues entonces una vez estoy aquí, camino hasta llegar a la altura del 1, ¿verdad que sí? Así que este punto que está aquí sería el punto A, que tiene coordenadas 4, 1, abscisa 4 y ordenada 1. Fíjese, ¿verdad?, que efectivamente ese punto que yo localicé, si yo trazo, ¿verdad?, la línea que es paralela al eje de Y, a través del punto A, llego al número 4 en la escala numérica que está en el eje de X. Y si aquí trazo una línea que es paralela al eje de X, que fue como empezamos a hacerlo, ¿verdad?, cuando discutimos cómo determinábamos esos valores asociados a ese punto en un sistema de coordenadas, llegamos al número 1 en el eje de Y, ¿se fijan? Así que ahí está el punto A. Otra cosa que nos piden es la distancia de los ejes de coordenadas. Bueno, pues ¿cuál será la distancia hasta el eje de Y? Pues es el valor absoluto, por lo que discutimos, de la abscisa. Y la abscisa es 4, ¿verdad? Y el valor absoluto de 4 es 4. Así que la distancia hasta el eje de Y es 4. Y efectivamente, fíjense que si usted mide la distancia que hay desde aquí hasta aquí, va a ser la misma que hay desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Desde el lado opuesto de ser paralelogramos de forma de esa manera que discutimos aquí. Esto mide lo mismo que esto, y efectivamente la distancia desde aquí hasta aquí sería 4 menos 0, 0. 4, ¿no? Y el valor absoluto de 4 es 4. ¿verdad? ¿Cuál será la distancia hasta el eje de X? Pues el valor absoluto de la ordenada, y la ordenada es 1, el valor absoluto de 1 es 1, así que efectivamente la distancia de ese punto A hasta el eje de X, mire, es una unidad, ¿eh? Esta misma unidad que hay acá. Muy bien, vamos a ver este otro punto, el punto que vamos a ver B, y es el punto que tiene estas coordenadas, negativo 2, 2.5, ¿ok? Negativo 2, 2.5. Bueno, pues tenemos que localizar la abscisa en el eje de X, porque este primer valor siempre es la abscisa, siempre se localiza en el eje de X, es el orden alfabético, X y Y. Y esa abscisa de los dos está aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que localizar esta ordenada en el eje de Y, 2.5, pues llegar hasta 2 y la mitad
del largo unitario que está entre 2 y 3. Y el 2.5 está por aquí. Así que si yo localizo, camino, como dice aquí, caminé hasta 4 y después caminé 1. Aquí camino hasta negativo 2 y después camino 2.5 hasta arriba. El punto B es aproximadamente ese que está ahí. ¿Cuál será, digamos, ahora la distancia hasta el eje de X? Puede ser el valor absoluto de la ordenada. Recuerden que la distancia hasta el eje de X es el valor absoluto de la ordenada. Y la ordenada aquí es 2.5. Y el valor absoluto de 2.5 es precisamente 2.5. Así que la distancia desde ese punto hasta el eje de X es efectivamente 2.5. ¿Y cuál será la distancia hasta el eje de Y? Pues el valor absoluto de la abscisa, porque la distancia hasta el eje de Y es la abscisa, lo que se mide en el eje de X. Y la abscisa es negativo 2, que es el valor absoluto de negativo 2, que es 2. Y efectivamente, fíjense que la distancia desde ese punto B hasta el eje de Y son 2 unidades, 1 y 2. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver este otro punto. El punto llamado C, negativo 3, 0. ¿Okay? Bueno, fíjense, ahora la abscisa es negativo 3. Caminamos hasta el negativo 3 y entonces caminamos 0. Pero si voy a caminar 0 una vez llegado al negativo 3, eso quiere decir que no voy a caminar nada hacia arriba y nada hacia abajo. Así que nos quedamos ahí. Ese sería el punto negativo 3, 0. ¿Cuál es la distancia hasta el eje de X? El valor absoluto de la ordenada. Y la ordenada aquí, que es el segundo valor, es 0. Y el valor absoluto de 0 es 0. Así que la distancia de ese punto hasta el eje de X es 0. Efectivamente, fíjense que está encima del eje de X, así que no está a ninguna distancia del eje de X. Está esta distancia 0. ¿Y cuál es la distancia hasta el eje de Y? Pues el valor absoluto de la abscisa. Y la abscisa, fíjense que sería negativo 3, ¿verdad? Y el valor absoluto de negativo 3 es 3. Y efectivamente, fíjense que la distancia de ese punto hasta el eje de Y son 3 unidades. 1, 2 y 3 unidades. ¿Bien? Fíjense en este otro ejemplo, el punto D, que es el punto negativo 2.3, negativo 8 tercios. En este caso, fíjense que la abscisa es negativo 2.3, así que vamos a caminar en la abscisa, en el eje de X, hemos dicho. La distancia es negativo 2.3, o sea, hacia la izquierda, ¿verdad? 2.3 y negativo 2.3 yo diría que es más o menos como por aquí. Vamos a marcar, hacer una marquita aquí, que es donde yo diría que más o menos es negativo 2.3. Y entonces negativo 8 tercios, fíjense que visto como una fracción así es un poco difícil de visualizar cuál será el negativo 8 tercios, ¿verdad? Pues entonces, si yo hago la división de 8 entre 3, dice que 8 entre 3 va a dar 2, y 2 por 3 es 6, hasta 8 sobran 2, 2 y 2 tercios. Y 2 tercios en decimal, ustedes saben, si usted hace la división de 2 entre 3 da punto 6, 6, 6, 6, 6, etc. ¿verdad? Así que da negativo 2.7, más o menos, aproximadamente igual, ¿verdad? Así que una vez hemos llegado a negativo 2.3, que ya lo marcamos aquí, ahora caminamos negativo 2.7. Y negativo 2.7 de aquí más o menos por aquí, ¿verdad que sí? Así que si yo pienso en la línea perpendicular que pasa por ese punto, negativo 2.3, y la línea perpendicular que pasa al eje de Y, ¿verdad? A través de negativo 2.7, yo diría que esos dos segmentos se intersecan más o menos aquí. Así que ahí estaría el punto D. El punto D. ¿Cuál es la distancia? Vamos a ver aquí ya. ¿Cuál es la distancia hasta el eje de Y? Pues el valor absoluto de la abscisa, ¿verdad? Porque la distancia del eje de Y es el valor absoluto de la abscisa, el valor que está en el eje de X, ¿verdad? Y fíjense que sería el valor absoluto de negativo 2.3. Y eso no es otra cosa que 2.3. Así que esa es la distancia hasta el eje de Y. ¿Cuál será la distancia hasta el eje de X? Pues el valor absoluto de la ordenada, y aquí la ordenada, que recuerden que siempre es el segundo valor, primero es la abscisa,
o la coordenada X del punto, el segundo es la coordenada Y o la ordenada del punto. Así que se le va a uso de negativo 8 tercios, que es positivo 8 tercios. Así que esa es la distancia de ese punto hasta el eje de X. Fíjense en este otro, en este quinto, que es el punto E, que vamos a llamar 0, negativo 3. 0, negativo 3. Fíjense que ahora la abscisa es 0, o sea que una vez estamos en el origen no vamos a caminar nada a lo largo del eje de X, que es donde uno se tiene que poner para localizar la abscisa. Pero la abscisa es esa misma, 0. Y entonces el negativo 3, que es la ordenada, está aquí. Así que este punto que está aquí sería el punto E. Ese que está ahí, el 0, negativo 3. ¿Cuál es la distancia hasta el eje de Y? Pues el valor absoluto de la abscisa, y la abscisa es 0. Y el valor absoluto de 0 es 0. ¿Verdad? ¿Y cuál será la distancia hasta el eje de X? Pues el valor absoluto de la ordenada, y la ordenada dice que es negativo 3. Y el valor absoluto de negativo 3, recuerden, por lo visto en el álgebra elemental, porque el valor absoluto es 3. Y el último punto que vamos a usar es el F, que es el punto con coordenadas 3, negativo 9 quintos. 3, negativo 9 quintos. Bueno, pues para ese tenemos que buscar la abscisa 3 a lo largo del eje de X, que la abscisa es la coordenada X o la coordenada X, ¿verdad? Y el negativo 9 quintos lo buscamos en el eje de Y, porque esa sería la ordenada o la coordenada Y de ese punto, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que negativo 9 quintos, si usted divide 9 entre 5, da 1 y sobran 4, o sea que sería negativo 1 y 4 quintos. Pero si usted divide entonces 4 entre 5, le va a dar punto 8. Así que eso es negativo 1.8. ¿Okay? Y claro, si usted hace con una calculadora 95, le va a dar eso, negativo, claro, negativo al frente, 1.8. Así que ya sabemos que el punto sería el 3 negativo, así que esto sería exactamente igual al punto negativo, negativo 1.8. Así que si yo localizo el 3, que es la abscisa en el eje de X, aquí lo tenemos, el 3, y si localiza entonces el negativo 1.8, eso cae más o menos como a este nivel. Así que el 3 negativo 1.8 yo diría que es más o menos ahí. Así que sería el punto F. Finalmente, ¿cuánto es la distancia hasta el eje de X? Pues el valor absoluto de la ordenada. Y la ordenada aquí es negativo 9 quintos y el valor absoluto de negativo 9 quintos es 9 quintos. ¿Cuál será la distancia hasta el eje de Y? Pues el valor absoluto de la abscisa, y la abscisa aquí es 3, y el valor absoluto de 3 es 3. Así que ahí tenemos cómo usted puede localizar fácilmente, ¿verdad?, puntos en un sistema de coordenadas y cómo determinar la distancia de ellos hasta los ejes de coordenadas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver entonces la siguiente definición, que la vamos a escribir aquí. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Recuerde que usted debe copiarlo todo, ¿verdad? Y la definición dice lo siguiente.
P se va a decir que es del cuadrante tal, donde puede ser cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 o cuadrante 4 romano, si solamente sea localizarlo en un sistema de coordenadas se encuentra en ese cuadrante. Se llamará cuadrantal si al localizarlo en un plano cartesiano, vamos a poner aquí sí, solamente sí, ¿verdad? Sí y solo sí. Al localizarlo en un plano cartesiano coincide con alguno de los ejes de coordenadas. Bueno, pues entonces, a base de este ejemplo que yo acabo de hacer aquí y que desgraciadamente borré el sistema de coordenadas cartesianas que tenía aquí con los puntos ya localizados, pero vamos a ver, si usted va a su libreta, ya lo tiene copiado, verá que el punto A era del cuadrante 1, ¿verdad? Ejemplos. El punto A era un punto del cuadrante 1 porque se localizaba, si usted se fija, en el cuadrante 1. El punto B se localizaba en el cuadrante 2. B es un punto del cuadrante 2, porque cuando yo localicé en el sistema de coordenadas me quedo en el cuadrante 2, ¿verdad? El punto D me quedó en el cuadrante 3. Es un elemento, ese punto del cuadrante 3. Y el punto F se localizó en el cuadrante 4. El elemento de esa región en el plano cartesiano es el cuadrante 4. Los puntos C y E son cuadrantales porque el C estaba en el eje negativo de Y, mientras que el E estaba en el eje negativo de el C estaba en el eje negativo de X, mientras que el E estaba en el eje negativo de Y. C y E son cuadrantales. Y lo pueden ver en el diagrama que teníamos aquí, que yo desgraciadamente lo borré, pero lo tenemos ahí en la manita, como usted copió, ¿verdad? El A está en el cuadrante 1, el B en el cuadrante 2, el D en el cuadrante 3, el F en el cuadrante 4, y el C es cuadrantal porque está en el eje negativo de X, y el E es cuadrantal porque está en el eje negativo de Y. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Nos vemos ya pronto en la siguiente.